Muy gentil. Hugo, Paula y saludos a Berti. Acá Un está abrazo Berti. grande, Daniel, querido amigo. Berti, ¿por qué asentías con, evidentemente con empatía, aprovechando tu palabra, con lo que decías, Tico? Porque metió todos goles, o sea, hizo un análisis espectacular, me parece, y tomé nota rápidamente ¿sí? de la última parte, porque la verdad que, bueno, todo lo que ¿De dijo... algunos conceptos? Coincido, sí. A ver. Uno te diría el tema de la cantidad de leyes, porque lo veo también en la comisión que se quejan. La cantidad de leyes son 664, entonces apunta bien Daniel. El hecho también que sean esta cantidad de leyes es el descuido, el tiempo que ha tardado y el descuido que hemos tenido del avance del Estado en las legislaciones justamente que van en contra de la vida, la libertad, la propiedad. Es una verdadera reforma, decís. Claro, por la inflación legislativa que existe en los últimos años, es necesario esta cantidad de leyes. Entonces, digamos, yo digo siempre, agarren el termo con café y pónganse con sus asesores y véanlo. De hecho, lo han hecho muchos, pero ese es el problema del tema de la cantidad de leyes que, dicho sea de paso, también apuntaba, se han cajoneado, porque muchas de las leyes, incluso de DNU, que se trataron de sacar, se cajonean, empiezan con los tironeos políticos. Entonces, el DNU, que es constitucional, avancemos por esa vía porque nos urge, hay una necesidad de urgencia. Después el tema de las inversiones, que esto que le preguntaba, que es un punto neurálgico. Se empiezan a llegar inversiones, y Daniel apunta muy bien. Las inversiones, tanto locales como extranjeras, están a la espera de un buen gesto, que es un proyecto. Entonces, imaginémonos nosotros, si vamos a invertir, estamos esperando que sea realidad y, como digo yo, le pongamos el sello al país, decir, no somos el Congo, tenemos marcos institucionales, respetamos la propiedad privada, tenemos el tema de la reforma laboral. Entonces, sí, ahí van a avanzar. Ese es el gran tema, la reforma laboral. Ahora nos metemos. Berti, perdón, voy a hacer un comentario con respecto a esto que decías del DNU. ¿Te acordás que, y mira, y a pesar de que lo incorporó en el tema del proyecto de ley Ómnibus, también giró al Congreso el DNU para que sea tratado en la bicameral? Todavía los diputados que van a la bicameral no los tenemos. Lo quiero decir porque era un tema que veníamos tratando con toda la otra discusión que los senadores están, pero los diputados todavía no. Todavía no están. Sí, diputados nuestros, entiendo, ya están. Ese proceso, como digo, lo está viendo Oscar Sago, que es el jefe de bloque, pero entiendo que están los nuestros. Hay una demora ahí, no sé por qué no se quiere definir, pero bueno, el DNU está vigente desde el momento... Claro, de los 8 días aquellos, porque no se había puesto la fecha. Después las pymes ineficientes, también decía Daniel, ¿no? Claro. Llamó la atención y está claro, bien que Paula reparó en ese detalle también interesante, ¿no? Porque puede haber, se generan polémicas. Siempre que uno tiene acciones, hay reacciones. Esto es como la vida, ¿no? Evidentemente, el gobierno propuso 2 instancias, a ver, muy de cambios profundos, ¿no? Y han generado reacciones de todo tipo. Y acá este comentario de Tico sobre la pyme, ¿qué tenías para agregar? No, que en realidad cuando hay injerencia del Estado en protección arancelaria y demás, se crean mercados cautivos y hacen, que nos pasaría a nosotros también, si este canal fuera monopólico, seguramente no seríamos eficientes, porque la competencia te hace eficiente. Y por eso vuelvo al tema del mercado. El mercado hace que cuántos canales de televisión van a ver, cuántas verdulerías y cuántas pymes referidas a lo textil o lo que sea, va a decidir el mercado. ¿No? Eso te mejora. Es lo óptimo. Si no, no hay manera de... Digo, la selección sale campeona del mundo porque supera en cada una de las instancias al resto de las selecciones. No, incluso en competencia puede resultar el monopolio natural, que en definitiva es porque sos el mejor. Vamos a un caso, perdón por dar la marca, Apple, por ejemplo, en Estados Unidos, es casi monopólica porque tiene casi todo concentrado el share. Vos quiso cambiar el Samsung, una fundita, me decía que Samsung ya no existe más, un S9 tengo encima y salí de acá. Bueno, ¿pero por qué? Porque la gente lo eligió. Entonces, ¿qué vas a caerle con una ley de defensa de la competencia para que se separe Apple en varias empresas? No, la gente lo eligió. Entonces, ese es el monopolio natural. Lo que no es aceptable es el monopolio artificial, esto que estábamos hablando, de los mercados cautivos para que los empresarios se llenen los bolsillos a costa de sus clientes. Claro, no los empresarios eficientes, sino los amigos del gobierno de turno. Bueno, encima... Este es el gran tema, además, ¿no? Claro. Pensemos en la mega causa Cuadernos, entre otras cuestiones. Paula, contanos. No, y hablaban justamente del DNU, hablábamos de la vigencia, ¿no? De que el DNU ya está vigente. Había un capítulo que no, que era el capítulo laboral, por todas estas cuestiones judiciales que hay de por medio, porque la justicia hizo lugar a amparos, y hoy se conoció justamente otra medida judicial que tiene que ver con esto, con lo que estamos leyendo, que se suspende el artículo del DNU vinculado a la yerba mate. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la justicia, acá estamos viendo el texto, digamos, este es otro dato.
contexto de la decisión, Fíjate, ¿no? exacto, porque el Poder Judicial de la provincia de Misiones hizo lugar a un amparo que fue presentado para que pierdan efecto los capítulos, perdón, más que los capítulos, los artículos del DNU vinculados a esta cuestión. Así que llega, si querés, otra decisión judicial contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei. Como siempre decimos, el decreto de necesidad y urgencia es muy abultado, tiene muchas regulaciones, leyes que se derogan, abarca muchas áreas y por eso los amparos que vemos también son muy disímiles. Tenemos el del mundo del trabajo por un lado, acá estamos viendo lo de la yerba mate, hay distintos sectores que, bueno, tienen estas reacciones que también hubo, recién lo decías. Bueno, y probablemente, para contar o completar lo que decía muy bien Paula, probablemente termine en la Corte, porque la jueza aceptó el amparo, trabó la cautelar y a partir de ahí remite el expediente a la Justicia Federal. La Justicia Federal, obviamente, cualquier hecho de esta naturaleza probablemente termine en la Corte, que veremos si resuelve o no. Pero bueno, ese es otro cantar. Estos son los episodios de las reacciones frente al DNU. Hubo otro momento en esta semana tan agitada de sesiones extraordinarias, hacía más de 20 años que no se producían en la Argentina, también para entender una reacción propia que provocó este gobierno, ¿no es cierto? Porque el presidente fue el que llamó a estas sesiones, en donde Esper habla, entiendo que con el secretario de Educación. Queremos tu opinión sobre esta perlita, si querés. A ver. ¿Puedo concluir un segundito? No dialogues, vos contestás la pregunta, si no, no terminas más. Y con la izquierda menos. Bueno. No lo había visto, pero yo creo que se alternaban los presidentes, en este caso seguramente José Luis presidiendo, y yo no me imagino lo desgastante que debe ser presidir eso estando yo simplemente como un asistente, como diputado. Una paciencia eterna han tenido, eterna. Es una cosa incontrolable y poco respetuosa, como decía al principio. Entonces, no por ser la izquierda, no por tener el pensamiento de la izquierda, sino porque en las formas totalmente desbocados, eran incontrolables y no le dan la autoridad que le hemos dado todos al presidente para dirigir esto. Y me parece una falta de respeto frente a los ministros y secretarios que están justamente trabajando full time con esto. Tienen que venir al Congreso, lógicamente, y lo hacen de buena gana, pero me parece todo un clima que ha presentado justamente la izquierda y parte del kirchnerismo lamentable. ¿Y puede seguir así esto en las semanas que vienen, próximas? Bueno, espero que bajen un poco, en fin, porque me parece que es esa cosa que si no hubieran cámaras sería distinto, ¿no? Se prende la cámara y no sé a quién le hablan, si le siguen hablando a Cristina Kirchner. Vos decís que hay quienes le hablan a su tribu, digamos. Sí, es así. O a su tribuna. Es así, pero ¿qué tiene sentido de hacer una disertación de vuelta política, que es llamativo? Bueno, no tengo palabras para decir, pero ¿de qué estás hablando? Porque no es nada que ver a lo que estamos hablando aquí. Cuando había un ministro, suponete, Cunio Libarona, que estuvo espectacular, todos estuvieron muy bien y muy pacientes. Cunio Libarona, me pareció, bueno, tiene toda el oficio del abogado penalista, ¿no? Pero fue didáctico, encima, bueno, es profesor, didáctico, cercano, clarísimo. Fue en un horario que ya veníamos trabajando hace tiempo. A mí por lo menos me encendió en la atracción y lo cautivante que era charlar, escucharlo hablar. Tuvo pinceladas de buen humor, cercano, en fin, no le pude decir absolutamente nada. Y una de las preguntas fue, ¿por qué no viene Nicolás Pose o por qué no viene Caputo? Y dicho sea de paso, estuvo el vicejefe de gabinete, José Rolandi. No le hicieron ninguna pregunta. Entonces, después, por ejemplo, Rodríguez Chirilo habló de energía. 2 días estuvo. Sí me estuvo 10 días, pero en el primero le dicen, bueno, yo tenía pensado hacerle muchas preguntas, pero no ha hablado de lo que yo pensaba que tenía que hablar. Lo tenés al ministro ahí, preguntale lo que sea. Él elige lo que cree que son los puntos de conflicto que hay que aclarar. Una cosa. Y después, otro diputado también, cuando nos referimos a que se había cedido en algunos puntos, Patricia Bullrich, Guillermo Francos, dice, bueno, yo no entiendo, vienen acá con un proyecto de ley, ahora van para otro lado. Eso se trata, la cuestión justamente, están pidiendo la apertura que se tuvo para edificar algo eventualmente con la consideración de la oposición. Bueno, esa es la parte que digo yo de la oposición cáustica y muy destructiva, que espero que cambie la actitud, pero yo no lo veo, ha mostrado en la historia que son
están parados en esa posición poco democrática. Y después dicen, no me cortes el micrófono porque yo soy diputado y la democracia. Berti, una falta de respeto permanente. pienso hacia adentro del bloque de La Libertad Avanza porque es una fuerza muy nueva e incluso entiendo que muchos de ustedes no se conocían. Sí, muchos no nos conocían. ¿Y cómo viene esa articulación? Hacia adentro del bloque me refiero. Muy bien, muy bien. Hemos tenido reuniones, tenemos reuniones semanales, hemos tenido también reuniones con Javier, muy productivas, donde pasa un mensaje del estado de situación, en fin. La verdad, muy bien. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp y escribí hace poco. ¿De quiénes, perdón? De todos los diputados. ¿Se charla mucho? Se charla bastante, incluso, es más la agenda, a qué hora hay que estar, en fin. Más operativo. Sí, el lunes estamos recibiendo cámaras, asociaciones de distintas organizaciones que seguramente vienen con alguna preocupación, entonces hay que recibirlos, eso se coordina por ahí. Pero yo agradecía lo considerado, lo fraternal que han sido conmigo particularmente, y lo veo entre nosotros. Hay mucho compromiso y mucho compañerismo para asistirnos en lo que sea. Así que veo un buen clima, un buen comando de Oscar Sago, y bueno, Martín Menem, ¿qué te voy a decir? Claro. Lo vengo conociendo de la campaña, pero me parece un tipo para esa posición por sus competencias personales, y la verdad lo va a manejar muy bien y va a quedar en la historia, Martín. Una más personal, ¿por qué te metiste en política? ¿Por qué me metí en política? Porque no podía dejarlo solo a Javier, porque es un tipo que cuando lo empecé... ¿Cuánto hace que lo conoces a Javier Milei? Y hará 7 años, más o menos, 7 años. Y cuando lo empecé a escuchar en televisión, lo llamaba papá para decirle, viejo, ¿lo estás escuchando a este tipo? Dice, todo lo que yo he leído y lo que escuchaba en casa, y sobre cosas, decís, ¿qué pensarás sobre esto? Metía goles. Contale un poco a la gente que no conoce quién es tu familia también. Bueno, mi abuelo desde 1942 ha trabajado para rescatar las ideas alberdianas en la Argentina. Bueno, la historia es muy larga. Lo trajo a Ludwig von Mises en el 59 acá a Buenos Aires a dar unas 6 conferencias magistrales, trajo otros pensadores también. Tenía el Centro de Estudios sobre la Libertad, que editaba libros, que no llegaban acá, libros sobre la Escuela Austríaca de Economía. Tenía una colección de revistas que eran de difusión, artículos de divulgación, que era muy conocida también en el mundillo liberal, que empezaron en el 59 y terminaron creo que en el 98, poco antes incluso de morir. Él murió en el 99. Bueno, un trabajo formidable de él. Papá toma la posta en el 68, da clases, funda una escuela de negocios, también con esa mirada de la escuela austríaca. Y bueno, todo lo que se conoce papá, que Javier le dice cariñosamente el prócer, él no se lo toma muy en serio, sabe que es un gesto de cariño. Y bueno, yo me dediqué a la vida corporativa, pero siempre traté de contribuir en la batalla cultural. Papá nos decía, independientemente a lo que se dediquen, tenemos el deber moral de influir en la batalla cultural, pero por beneficio propio, para que nos protejan nuestras propias libertades, nuestros derechos. Si tenemos una empresa o lo que sea, yo siempre fui empleado, igual nunca tuve una empresa, pero digamos, los Chávez y los Castro están a la vuelta de esquina. Entonces, una vez que te expropian, ya es tarde. Es un trabajo que hay que hacer todos los días, porque la batalla cultural nunca tiene fin, porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros. Berti, ¿cómo estás viendo el acercamiento de Javier Milei con el Papa Francisco? Sabemos que se armó una polémica muy grande en el cierre de campaña. ¿Te acordás con lo de romper relaciones con el Vaticano? Sí, que había dicho, suspender relaciones. Bueno, sí, suspender relaciones, que había dicho tu papá. Bueno, hubo momentos mucho más álgidos de tensiones en esa relación, que ahora parecen haber quedado atrás. Pero vos, ¿qué opinás sobre Yo al día siguiente suscribí lo de papá en lo de Feynman. Digamos, porque ves los antecedentes del Papa. Ahora, yendo a la cuestión de la relación con Javier, el acercamiento que hubo posterior, yo lo veo bien. Es algo distinto porque el Papa Francisco no está parado donde estaba parado Juan Pablo II, pero en su momento hubo grandes influencias de Friedrich Hayek y Michael Novak con Juan Pablo II, y eso derivó también a la comprensión de la idea liberal y el capitalismo, y derivó en encíclicas muy buenas. Entonces, si pudiera haber un acercamiento y acercar posiciones y la apertura del Papa para que justamente en el tema social lo importante es, y la conexión que existe de lo social con la libertad y con las ideas liberales, yo creo que sería algo que aplaudiría encantado. Algunos dicen, bueno, ahora está confirmado el viaje de Javier Milei.
y va a hablar ahí como presidente por primera vez, ¿no? Frente a un grupo importante de En Davos, dirigentes, decís. empresarios. Exactamente, en Davos. Dicen algunos, yo hablé con un doble doctor alemán, escritor que pasó por Buenos Aires y fue a Chile, dice que el mundo mira lo de Milei como algo que no tiene precedentes, que es distinto a lo de Trump, que es distinto a lo de Bolsonaro. Este es un libro, este es un hombre alemán al que me refiero, no me acuerdo nunca su apellido, pido disculpas, que ha estudiado el tema de la libertad. Y dice que el mundo lo está mirando. ¿Es para tanto? Totalmente, no ha pasado esto en el mundo, sí, porque Trump tiene sus bemoles, yo no soy fanático de Trump particularmente, tiene cosas buenas y cosas que pueden ser criticables, lo mismo que Bolsonaro y todo, pero en definitiva hay que reconocer en este mundo en conflicto dónde están tus aliados. Entonces compro a Trump 100%, a Bolsonaro también. Ahora se está formando en Chile también el Partido Libertario, por el tema del efecto contagio es importante. En Uruguay también. En Uruguay también. Ahí está mi amigo Fernando Dotti, que está involucrado en eso. Entonces sí, es el concepto del liberal, pero con incluso la idea que tiene Javier, que siempre dice desde el punto de vista filosófico, la idea de la ausencia del Estado, que él dice, bueno, esa es la parte filosófica, hoy estamos en una democracia, es un proceso de evolución cultural, hoy sí, tiene que existir el Estado, el tema de defensa, seguridad y demás, pero con esa visión liberal en esa posición, porque el liberalismo no es una ideología, yo siempre digo, no es una ideología, la ideología es algo que es justamente, el antítesis de la ideología es el pensamiento crítico, la ideología es algo muy estructurado, el marxismo, ¿qué es el marxismo? Esto, lo que dijo Marx, y de ahí no se sale. Entonces el liberalismo siempre está en ebullición y como si fuera un río con distintos deltas, hay distintas posiciones. De hecho, Javier menciona mucho a Murray Rothbard, que es acuñó lo de anarcocapitalista, que es como la no existencia del Estado y el autogobierno, que es un término que a mí me gusta más. Bueno, Murray Rothbard es liberal y su maestro fue Mises, que creía en la existencia del gobierno. Y le ha dedicado libros, en la edición, en la impresión, le ha dedicado libros porque, bueno, se apoyó de eso para ir a un pensamiento, a mi juicio, superior. Pero en definitiva, por eso es una familia que, basados en el respeto a la vida, la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley, hay distintas posiciones. ¿Y puede aplicarse a la Argentina? Porque estamos arrancando hace un mes y algo y estamos viendo los primeros efectos. Bueno, la verdad que a mí me resulta increíble que en tan poco tiempo, porque estos procesos de batalla cultural son lentos, que en un año Javier se sentó en la Cámara de Diputados y en 2 años fue presidente. Es algo que no tiene parangón y con la velocidad que la opinión pública ha absorbido estas ideas ha sido fenomenal y se lo ha llevado por delante la política, porque la política justamente persigue los votos y tiene que tener también el olfato de dónde está parada la opinión pública. Entonces, los que decían que había que pagar los impuestos con alegría y esas cosas ya no pueden decir más y la política está reaccionando frente a la gente. Entonces, ese es el punto que yo acá termino y subrayo. La batalla cultural te empuja todo, las ideas es lo que cambia el mundo y no es la política. La política eventualmente apretamos los botones, tiramos de los hilos para en definitiva que se hagan realidad, pero venimos empujados por la opinión pública. Interesante, ¿no? No, pero pensaba cómo viene la relación con la gente, con los votantes de ustedes y con los no votantes de ustedes. La realidad es muy cruda, es muy dura. Bueno, vemos los números de inflación, lo que ustedes mismos diagnostican. ¿Cómo viene ese vínculo? El ajuste, ¿no? Que estaba pendiente también. Claro, bueno, en definitiva hay que entender, y yo a unos colegas de ustedes hice la siguiente alegoría. La gente entendió que el kirchnerismo durante 16 años entró a nuestras casas, hicieron fiestas, rompieron platos e incendiaron la casa. Y ahora viene el albañil y empieza a reconstruir la casa y pone los primeros 3 ladrillos. ¿Qué le vas a echar la culpa al albañil? No, la gente... No, pero entiendo que son receptores de reclamos porque, bueno... Sí, pero claro, pero la gente entiende que el kirchnerismo aceleró el auto a 300 kilómetros por hora contra una pared y estamos tratando de frenar, ¿no? Vamos a pegar la piña. Digamos, hay una cosa que ya está hecha. En el caso de la inflación, 1 año y medio, 2 años vamos a tener esta inflación. Esto que decía Daniel, bueno, tiene mucha más experiencia por ahí en la cosa más crematística y el detalle técnico. Ojalá vaya bajando un poco en febrero. Yo creo que nos entregaron un enfermo que está en terapia intensiva y todas las noches viene el médico a darnos el parte. Eso va a ser mes a mes. Correcto. Yo creo que ha sido un enorme logro. Yo calculaba la inflación mayor, te soy sincero.
Después marzo es otro desafío, bueno, todo esto que han explicado ustedes. Así que es paso por paso, pero creo que el ministro de Economía está haciendo un trabajo extraordinario porque tiene que conjugar estas tres cosas, como digo, del tema fiscal, el tema monetario y el tema cambiario. Y ahora depende del Poder Legislativo qué hacemos nosotros para dar una mano con esto. Berti Menegalín, muchas gracias por tu visita. Un placer, Hugo. Paula, gracias. Adiós. Hasta luego. Mientras tanto, aprovecha